Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. El Centro de Estudios de Hermenéutica fue creado en 2017. Muchos de ustedes han venido a muchas de las reuniones. Alejandro, que hoy es el protagonista, es un asiduo seguidor. El centro está dirigido por Carlos Ruta, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, y coordinado académicamente por Laura Carugati, que también, bueno, se está vacunando en este momento. Bueno, en el centro tenemos múltiples espacios de reflexión entre diversas disciplinas. Este es uno de ellos, que Jorge seguramente va a presentar ahora, el Seminario de Poética. Gracias, Marina. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. El Seminario de Poética es una de las actividades que está, en cierto sentido, desde el inicio del Centro de Estudios de Hermenéutica, como recién señalaba Marina, y tenemos nuestras actividades que consisten en lectura de poemas o, como en este caso, también comentarios y también, en algunos casos, también el desarrollo reflexivo en torno a la poética artística en general. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes y les presento a Alejandro Dreues. Para mí es una alegría poder presentarlo a Alejandro, como decía Marina recién. No solo es un asiduo participante de nuestras reuniones, sino que también con él hemos compartido actividades en lo que fue una especie de germen de este seminario, que era el seminario, el taller Juan Gelman, el taller de poesía que teníamos con Juan Gelman y con Carlos Ruta en su momento. Así que tenemos mucha actividad poética compartida con Alejandro, así que es una gran alegría para mí presentarles a Alejandro, que si me permitís, Alejandro, podría decir que tu camino de formación es sumamente interesante. Algo de eso hablábamos recién con Marina Mayor antes de conectarnos ya con todos ustedes. Y es sumamente interesante porque tiene una mezcla, una alquimia muy especial, diría, ¿no? Porque por un lado, Alejandro es profesor universitario e investigador en el área de las ciencias experimentales y la educación científica. Y por otro, es un excelente poeta, traductor de poesía y un gran lector y pensador de la poesía también. Traducciones de poesía de varios idiomas, del alemán, del danés, del inglés y el sueco, muchas de ellas traducciones publicadas. Forma parte del consejo de distintas editoriales, miembro del staff de la redacción de la revista Kairos, secretario de redacción de la revista Saber y Tiempo, miembro del consejo asesor académico de la revista Analecta Literaria, perdón. Pero principalmente Alejandro es un gran poeta y tiene sus obras publicadas, que son Uvas del Paraíso, publicadas en Franchatela, Buenos Aires, 2007, Lugares de la Noche, en el 2013, en La Luna Que, también en Buenos Aires, En Tierra Extranjera, que es una edición bilingüe castellano-danés, y su último libro, Mar de Fondo, publicado en Sevilla, en ediciones de la isla de Sistolá. Jesús Moreno Sánchez está también, quien ha prologado este libro, está también en el público, así que bienvenido Jesús también. Y ha recibido también premios. El premio Hugo Paulo de Oliveira en Río das Ostras, en Brasil, donde también lo han nombrado ciudadano ilustre. También el premio de la Asociación Latinoamericana de Poetas a la trayectoria literaria en el 2011 y últimamente el premio Pluma de Plata de la Fundación Argentina para la Poesía en el 2014. Alejandro, esta es mi presentación. Antes de concederte la palabra, le paso la coordinación a Gabriel Saya, quien
les va a ir indicando también cómo vamos intercalando las preguntas, cómo vamos intercalando el diálogo con la exposición de Alejandro. Así que bienvenidos a todos y Gabriel, Alejandro, les dejo la palabra para que empecemos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. El formato de este encuentro del seminario a cargo de Alejandro va a tener, según habíamos conversado, la manera de un seminario propiamente. Así que si ustedes quieren ir dejando preguntas en el chat, pueden hacerlo durante la exposición de Alejandro. Después de que termine la clase que él va a exponer sobre Paul Celan, igualmente vamos a abrir una ronda de preguntas, ¿sí? Así que si quieren ir sumándose en el chat sobre el final de la clase de Alejandro, pueden hacerlo, ¿sí? Ahora, bueno, le dejo la palabra a Alejandro. Yo voy a compartir en pantalla el texto de la lectura. Muy bien, ¿se escucha bien? Para comenzar, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? No sé si me están escuchando bien antes de comenzar. Sí, perfecto. Sale bien el audio, muy bien, perfecto. Bueno, yo lo escucho con alguna, con un resuene, no se escucha muy bien. A ver, intentemos, Alejandro, comenzar y vamos bueno, bien. comenzamos. Primero agradecerles a todos, del Centro de Hermenéutica, por supuesto a Jorge, a Carlos, aunque no haya podido estar, a todos los amigos presentes que han querido acompañar esta lectura, que, bueno, una pequeña observación, lejos de ser una clase ni pretenderlo, es una modesta lectura en todos los sentidos de la palabra lectura acerca de Paul Celan. Y la intención es que él, digamos, desde sea, digamos, ocupe como va a ocuparlo en primer lugar, como lo es cuando uno traduce. En realidad, por lo menos me pongo en ese lugar como traductor, en segundo plano. Y bueno, el motivo de la lectura no es solamente un centenario y un año escaso que han pasado, ¿no?, del nacimiento de Paul Celan, sino el resultado de haber, digamos, indagado, excavado de alguna manera en los estratos de sentido de su obra, en sus poemas, desde hace muchos años, de diferentes tradiciones, tradiciones castellanas, tradiciones bilingües, más allá de la que es más conocida, a la cual dedicaremos algunas palabras, que es la de Trota, ¿no?, con las versiones de Reino Salazón. Celan, quiero acompañar solo unas palabras previas a lo que es específicamente la lectura. Es un poeta de esos que de alguna manera son como un meteoro en el cielo de la poesía, de las letras, ¿no?, que pasan cada tantos siglos. Uno lo pone en el linaje, digamos, de los más grandes poetas, ¿no?, de sus referentes, como Hölderlin, y para atrás, digamos, podemos ir a los grandes líricos griegos, ¿no? Pero, más que nada, desde un plano más personal, en lo que produce la lectura de Celan, que comparte eso con otros muy pocos poetas que no he leído, es la conmoción que causa leerlo, ¿no?, hasta en sus formas más breves y aparentemente simples. Y bueno, eso es lo que ha motivado en última instancia, digamos, el que me haya decidido, luego de algunos trabajos previos, a abordarlo, junto con dos cuestiones que acá aquí presentamos como categorías teóricas de análisis, que son el horror y la indecibilidad. Ahora me voy a referir en breve. Y a propósito, digamos, de la obra de Celan, me voy a referenciar mucho en la edición crítica, la única edición en castellano de referencia, que es el trabajo clásico de Jean Bollac, Poesía contra Poesía, Celan y la Poesía, la edición 2005, con las traducciones de un equipo de traductores básicamente liderado por Arnaud Pons. Edición crítica que tiene el único, digamos,
pequeño problema de que no incluye, tampoco lo pretende toda la poética de Celan, escrita en alemán, pero sí hace un análisis, el análisis de Jean Bollack es absolutamente exhaustivo y por supuesto se completa en todo el resto de su obra publicada, particularmente en sentido contrasentido, con las entrevistas de Arnaud Pons y de Patrick Lloret. Básicamente, tomando algunos atajos para reducir un poco la extensión de la lectura, lo que intento es abordar algunas cuestiones que son centrales desde el punto de vista de la traducción y de la interpretación, es decir, lo que vamos a llamar la hermenéutica, a construir, digamos, un proyecto de hermenéutica para interpretar dos poemas de un gran poemario de Celan, que es Tinina Fouge y La Rosa de Nadie. Es decir, por cuestiones de tiempo, se trata de tomar la parte por el todo y tomar un poemario central, ya veremos luego por qué, en la obra de Celan, y dos poemas que son emblemáticos y que han sido extensamente estudiados por muy diversos autores, en el ámbito germano-parlante, en el ámbito francófono y en nuestro medio literario, particularmente en este caso por Hugo Chagua, entre otros autores. En principio, lo que están viendo aquí tiene que ver con una forma de delinear el problema general. El problema traductivo surge o comienza con los problemas que plantea cualquier traducción de poesía en alemán y castellano, dada la enorme diferencia de sintaxis, gramática y secuencias acentuales, sobre todo acentuaciones, dado que por supuesto el poema es una unidad de sentido, de significados, de niveles de significación, pero sobre todo es una unidad musical, ¿no? Esto no toma mucho a Yves Bonnefoy, y es el concepto del estado cantante del poema, es decir, y la idea de escucha, ¿no? De que uno como lector y como traductor debe ponerse a la escucha del poema. Resumiendo, lo que tenemos aquí es que, además de esas dificultades, en el caso de la poesía de Celan, se suman otros dos órdenes de problemáticas. Una es la resemantización, que opera trabajando sobre la lengua alemana en el sentido de darle un nuevo significado a las palabras a través de cortes de verbos compuestos, sustantivos, de la utilización de neologismos, del yiddish, de formas dialectales del alemán. Otra problemática son los pretextos e intertextos de cada poema, problema que se va a ver ilustrado muy claramente en ambos casos, en el poema Zürich 5000, Zürich, Cartel Postal de la Cigüeña, tanto como en el segundo poema Tübingen y Anna, Tübingen de enero. Vamos a ver que surgen la presencia, digamos, de pretextos e intertextos, o sea, de textos previos al poema, tanto textos propios del autor, de otros poemas, de su correspondencia, como intertextos con los cuales el poema dialoga. Intertextos son poemas de Hölderlin, en particular, con el teatro y la novelística de Georg Büchner, en Lenz y Wojciech, entre otros. Y también con otros textos, no se ve demasiado en este caso, pero sí con textos filosóficos y políticos en muy diversos casos que se presentan a lo largo de su obra. Esto nos propone, digamos, dificultades serias a la hora de entender, interpretar, de desarrollar una hermenéutica para asignar algún nivel de sentido, aproximar el sentido que puede tener hoy en el presente para nosotros poemas, en el presente del lector. Dada la considerable distancia que ha pasado, y no solo distancia medida en tiempo, sino en términos de procesos históricos, desde la muerte de Cecilio de Celan en el año 70 a la actualidad, y dada la enorme cantidad de producciones, estudios literarios, traducciones y análisis de todo tipo y de las más diferentes orientaciones,
que se han hecho sobre su obra, ¿no? De las cuales uno tiene que decantar y buscar una propia. Pero sin que en todo ese bosque, por utilizar una metáfora muy cara a Heidegger, nos perdamos del todo, vuelvo al tema de la conmoción que suscita el poema, ¿no? A la cual todo el aparato crítico, interpretaciones, lecturas y traducciones es posterior, ¿no? Primero uno debería aproximarse al poema en la lengua de origen, en la lengua fuente, comprender su sentido, su música, su significación, y luego recorrer esos diversos caminos arduos, ¿no? Hasta llegar, digamos, a alguna clave de sentido del poema. Cuando me refiero al presente del poema, lo hago en el sentido de que lo propone Volack, particularmente con los textos de Celan, ¿no? Es decir, de qué manera se puede tomar cierta distancia, apreciar la distancia que hay entre el presente histórico de este poema y nuestro propio presente como lectores. Para una voz que ha devenido otra completamente diferente y además apropiada por otros. Te agradecería, Gabriel, si podemos pasar a la segunda página. Muy bien. Uno de los disparadores para este ensayo tiene que ver con una cita de Wolfhaue, en uno de sus trabajos, sobre el poema, el primer poema que vamos a analizar, Zurich zum Schaffen, que dice lo siguiente: el centro del lirismo está en la interpretación de la experiencia bajo la apariencia de la presencia inmediata. Lo que la lírica se propone dilucidar son las raíces de la ocasión cotidiana, la transparencia del instante. Eso nos remite, digamos, a algunos de los problemas más serios de la historia de la poesía, ¿no? En términos de lo que comentaba recién, ¿no? Es decir, de alguna manera aproximarnos en la medida de las posibilidades al presente de ese poema, eso es salvar el sentido, ¿no? Y que pueda quedarnos hoy en ese presente de ese tiempo trágico que es el contexto vital y biográfico de Celan, con hechos muy conocidos, ¿no? Como su tragedia familiar, la muerte por ejecución de sus padres en campo de concentración, en un caso en Ucrania, en otro nazi, y eso es lo que le genera a él, al poeta judío que será judío rumano, ese nivel de confrontación. Y lo tomo a la raíz de la palabra alemana Gegen, el Gegen, Dagegen, Gegen en general, ese enfrentamiento y lo que va a hacer la contrapoesía, que es su programa estético, de acuerdo al análisis de Volack, de lo que uno entiende, en el sentido de que la lengua alemana para Celan es, por un lado, la lengua de su madre, se dice, la lengua de los cuentos, la lengua de los poetas y de los escritores que de su niñez y adolescencia amó, y la lengua en la cual se expresó toda su vida, y por otro lado la lengua de los verdugos, ¿no? Del exterminio nazi en los campos del Holocausto. Por eso la necesidad que sintió y la forma en que resolvió esto que comentaba hace un momento, de transformar esa lengua, de desmontar esa pesada maquinaria, digamos, de la gramática, la sintaxis de cada palabra, su linaje en alemán, para construir una nueva lengua, una nueva lírica, después de la experiencia de los campos, de la tragedia de la Segunda Guerra, y otra que no se menciona demasiado, salvo en Volack nos analiza con suficiente cuidado, que es la disolución de lo que fue ese imperio austrohúngaro, el corrimiento de las fronteras, eso que se convirtió, digamos, en países que fueron transformados, divididos, digo, de todo ese territorio de la Europa central, que se convirtió en una suerte de tierra de nadie, pero también en una Babel de lenguas. No vamos a abundar aquí en esto, pero el Celan, además de su alemán nativo, manejó al menos media docena de idiomas con total fluidez. Por supuesto, aparte del alemán, el yiddish, el ruso, el rumano, el inglés,
tenía cierto nivel de conocimiento también del idioma castellano y otros idiomas. Eso también tiene que ver con Celan como traductor, ¿no? Un comentario marginal. Volviendo, digamos, al poema, uno de los primeros dos poemas que vamos a analizar aquí, Zurich Finshausen, Zurich, Hostal de la Cigüeña. Ese poema surge de un encuentro con su gran amiga, la poeta alemana de origen judío también, Nelly Sachs, el 26 de mayo de 1960. Y encuentro en el cual el tema centralmente va a tener de la conversación, amén de otros, el tema central es el tema del perdón, o la posibilidad del perdón, ¿sí? Por parte de los judíos, o del pueblo judío, hacia los verdugos nazis de los campos por causa del exterminio. Y durante ese encuentro en Zurich, del 26 de mayo, Celan toma notas de las respuestas de Nelly Sachs, que después van a ser traspuestas en el poema de distintas maneras. Y este poema, de hecho, va a publicarse, como veremos, mucho tiempo después, y va a ser incluido en el poemario de Niemand Hose, La Rosa de Nadie, donde podemos, con la fecha de edición de ese poemario, desde el encuentro pasan 3 años y medio aproximadamente, ¿no? Es un tema que se reitera en Celan, y aquí vemos que hay un tema de maduración y corrección del poema y un tema de complejo que lo obliga a uno como lector a seguir el itinerario de la correspondencia entre Celan y Sachs al respecto de esto. Y aquí hay algunas citas textuales que me voy a permitir leerles ahora en un momento. Bien. Podemos pasar a la siguiente página, Gabriel. Particularmente frases como yo soy creyente, y uno va, y que él toma, transcribe textualmente de las respuestas que recibe Nelly Sachs acerca de su visión del perdón, aclarando que en el caso de Nelly Sachs, ella tenía una visión mucho más compasiva del problema y mucho más orientada hacia el perdón, hacia la posibilidad de perdón, mientras que Celan, el problema, digamos, de la tragedia del pueblo judío del Holocausto jamás lo pudo resolver en vida y tenía una visión mucho más dura al respecto. Por eso este poema surge de un encuentro personal, se expresa primero en un epistolario, en un largo epistolario, primero un epistolario que recorre al respecto del tema del perdón hasta el año 68, en el que Celan vuelve sobre eso, ¿no? Y por otro lado, esas frases de respuestas en Nelly Sachs y las preguntas de Celan, la postura de cada uno se van a trasladar literalmente al poema que le dedica a Nelly Sachs y que comienza, leo solo la primera estrofa en alemán, la traduzco: Con tu Silva di Rede, con tu Beni, con du und aber du, con Jüdischen, con deinem Gott. Sobre demasiado fue la charla, sobre demasiado poco, sobre ti y pero tú, sobre los judíos, sobre tu Dios,
Esto marca una distancia ya desde el comienzo, que entre las posturas de cada uno habla de la decepción de Celan al no poder lograr, ¿no? Un acuerdo con el Isaac respecto de esta cuestión. Y en la tercera estrofa, que traduzco directamente para reducir un poco el tiempo, dice: sobre tu Dios fue la charla, y yo hablé contra él. Dejé mi corazón, el que tenía, esperanzado, en las más duras y airadas palabras. Y finalmente, la última estrofa: nosotros, dice Celan, nosotros no sabemos, ¿sabes? Nosotros no sabemos lo que vale. Esto está fechado el 30 de mayo de 1960, o sea, 4 días de ese encuentro en Zúrich, del cual además es valioso comentar que fue continuado por otro encuentro en Zúrich, en el cual se incluyó a Max Frisch, a Ingeborg Bachmann y otras personas. Menciono a Max Frisch y a Ingeborg Bachmann, especialmente esta última, digamos, por su importancia en el contexto personal y vital de Celan. De hecho, bueno, como parte de otras cuestiones que avanzaremos seguidamente para tratar de construir, en la medida de lo posible, parte de la constelación de hechos vitales y literarios que van recorriendo los años que transcurren desde este encuentro hasta la publicación del poemario La Rosa de Nadie, en el cual este poema, largamente corregido, va a ser publicado. Podríamos pasar a la otra página, Gabriel. Como comentaba recién, el poemario de Niman Fosse tiene un largo intertexto con la correspondencia de Nela Isaac, abarcando de la carta 38 a la carta de 1960, a la carta número, a la última carta de 1968, donde se enfoca el tema, ¿no? En 1968. Y en el año 63, 3 años y medio después, se publica el poemario incluyendo este poema. Otros hechos que tienen lugar aquí y que intentamos abonar a la construcción, digamos, interpretativa del poema son la edición en el año 59 de la publicación del poemario Reza del Lenguaje, Sprachgitter, que es un poemario fundamental en la escritura de Celan en cuanto a su concepción de poesía y lenguaje. No tenemos demasiado tiempo de hallarnos en esto aquí, pero la propia idea de Reza del Lenguaje tiene que ver con el lenguaje como una lente que enfoca y a la vez filtra el escenario que se contempla, la realidad que contemplamos de una manera muy particular, ¿sí? En el sentido de la propia lengua alemana, de sus dialectos o el idioma del cual se habla, ¿no? El lenguaje como conformador integral de una determinada realidad. Bueno, y parte de su programa de Sprachgitter, como de La Rosa de Nadie, se va a sintetizar y consolidar en el Meridiano, que redacta para en ocasión del otorgamiento del premio Georg Büchner, el 22 de octubre de 1960, donde está expresada cabalmente su concepción de la poesía, ¿no? Del sentido de la poesía, particularmente luego de la experiencia de la Gran Guerra, de la Segunda Gran Guerra, del Holocausto, y de toda la tragedia de lo humano. Esto último lo digo porque a Celan no debería entendérselo solamente, entre comillas solamente, desde el problema de la muerte en los campos de concentración y ese hecho que marca en sí el horror, concepto al cual volveré enseguida, sino que Celan fue una persona absolutamente sensible a todos los dramas de lo humano a lo largo de la historia. No solo y exclusivamente, digamos, el problema de su
pueblo judío, ¿no? Incluso se preocupó mucho en los últimos años, digamos, por la cuestión de Vietnam, cuestiones que había que hubiera aclarar mucho acerca de Celan para no hacer lecturas sesgadas como las que abundan, ¿no? Entonces, retomando esto, retomando lo que hemos visto hasta ahora, acá la lectura de este primer poema, lo han podido hacer en la diapositiva anterior, o presumo los que han leído ya antes a Celan o tengan el texto completo de la lectura, puede verse que se plantean claramente las dos cuestiones, expresadas en categorías, tanto la del horror ante la tragedia de la historia, ante la irrupción de la psique humana, surgida a partir en la historia a partir de la llamada Solución Final, en 1942, parte del Estado Mayor del Partido Nacional Socialista, para organizar lo que después serían los campos de concentración en Alemania y otros lugares de la Europa entonces ocupada por el ejército de Hitler. El horror como experiencia en principio indecible, tema que también he abordado en un estudio previo sobre la novela El origen de Osage de Thomas Bernhard, donde en este caso el autor se refiere, analiza al tiempo de haber sufrido presencialmente los bombardeos aliados sobre Estrasburgo en 1945, trabajos sobre la idea de el horror a partir de una mano de muñeca. Una mano de muñeca supuestamente era lo que todo el mundo quería ver, ¿no? Cuando se estaban buscando a los sobrevivientes del bombardeo, la mano de muñeca, ese objeto Gegenstand, volvemos con la palabra Gegen, contra lo opuesto, lo que nos enfrenta o interpela, en realidad era la mano de un niño que había quedado, bueno, había sido muerto a causa de los bombardeos. Esto es el horror en esa imagen, ¿no? Imágenes, podríamos ver la famosa foto, digamos, de todos esos niños y jóvenes corriendo desnudos después de uno de los bombardeos norteamericanos sobre Vietnam, famosa foto, ¿no? No, ese es el horror. La indecibilidad viene de la mano de la experiencia del horror, que es por supuesto intransferible, incomunicable, pero paradojalmente Celan, a través de todo su arduo trabajo de correcciones, de resemantizaciones sobre la lengua alemana, de volver sobre los dialectos y sobre el dialecto suavo en particular, el dialecto de la tierra natal de Hölderlin y a la vez de Heidegger, logra comunicar al lector paradojalmente su experiencia personal y la de tantos otros, esa tragedia. O sea, la paradoja es que a través de estos poemas y del resto de la obra de Celan, se logra comunicar en la medida que nos logramos poner a la escucha del poema esa experiencia indecible del horror, ¿no? Indecible encerrada en alemán. Bien, ahora vamos a pasar al poema Tubinga Enero, el segundo de los poemas analizados. Voy un poco rápido para tratar de ganar tiempo y poder responder luego a las preguntas, no extenderme demasiado en esto, en el texto de la lectura en sí. Bueno, este poema vale leerlo en la versión, voy a leer bien. Vamos a leerlo en la traducción de Arnaud Pons, de la edición crítica de Jean Bolat, que os he citado, la de Trota del 2005, en castellano, y luego van a ir algunas lecturas de fragmentos en alemán para ilustrar algunos problemas que tienen que ver con la traducción en particular. Tübinger Enero. En el original Tübingen está escrito en dialecto suavo, en alemán sería Januar,
Y esto obviamente es una alusión directa a Hölderlin por un lado y a su especial lugar dentro de no solamente dentro de la formación de la Bildung de Celan, sino en relación con Heidegger, con relación a las apropiaciones que había hecho tanto del nacionalsocialismo en Alemania de la figura de Hölderlin en 1943 para el centenario, como el propio Heidegger de su poética, ¿no? En sus extensos trabajos acerca de Hölderlin y la poesía. Vamos a analizar luego cómo este poema y muchos otros de su obra se construyen en términos de una contrapoesía de la escritura de Hölderlin. Bien, Tubinga enero. Ojos por el discurso llegados a ser ciegos. Un enigma es puro sufrimiento que se escapa. Su recuerdo de Torres Hölderlin nadando, asediadas por gaviotas, sus silbidos. Carpinteros ahogados rinden visita a estas palabras que se zambullen. Si viniese un hombre al mundo, hoy mismo, con la barba de luz de los patriarcas, solo le sería dado, si hablase de este tiempo, solo le sería dado balbucear y balbucear, ya sin poder parar nunca, nunca más. Podemos pasar a la siguiente página. Gabriel, gracias. El final, Palach, lo vamos a comentar, es intraducible, pero vamos primero al poema. Particularmente los intertextos que tienen que ver con estas operaciones de resemantización de que hablábamos antes, muestran, tomo algunos aspectos, digamos, críticos. La primera parte, que está entre guiones, un enigma, comienza con el tema del enigma, es una cita literal, una cita parafraseada de la segunda estrofa del comienzo del himno al Rin de Hölderlin. En realidad aquí se hace una referencia a los años de Hölderlin en la torre, los años de su locura, y particularmente en el original en alemán, que pueden ver en la página anterior, vemos que aparece un neologismo que es el de Hölderlin-Turme, sin S, Hölderlin-Turme. El genitivo sería Hölderlin-Turme, una palabra correcta. Ese solo hecho, la creación de esa palabra, nos remite, digamos, a toda una constelación de significados. Ahí lo que está haciendo Celan es justamente no reivindicar, como toda la tradición, a Hölderlin, a su escritura, como, digamos, la piedra basal de la poética alemana y como fundamento, digamos, del nacionalismo de los años 30, de los 40 y después, sino que en realidad la ausencia de ese genitivo, ese neologismo, tan difícilmente traducible, tiene que ver con las torres, ¿no? Porque son las torres en general, son las torres, digamos, de la Alemania feudal, la Alemania que se va a continuar con la Prusia de Bismarck y va a terminar con el reino de 1000 años de Hitler, ¿no? El proyecto del reino de 1000 años de Hitler. Es decir, es todo lo que rechaza Celan, el pueblo judío y por supuesto, digamos, toda concepción de lo humano, digamos, racional y democrática. Son justamente esas torres a las que se enfrenta la nueva lírica representada por estas gaviotas en sus revoloteos. El carpintero al que se refiere, justo fue, digamos, por su apellido Zimmermann, el que fue su guardián, digamos, en la torre, quien lo acompañó. Y otra cuestión fundamental es el final, digamos, ¿no? El tema del Palach, que
hace de cuarta estrofa, aislada de todo el resto del poema, y tiene que ver con una frase que Hölderlin, ya en su estado de enajenación, repetía frecuentemente y que lo utilizaba tanto para afirmar como para negar. En otro poema suyo, Celan dice: no separes el sí del no. Y eso tiene que ver con la concepción de un tiempo, de un presente histórico, de Celan, el suyo, en el cual la palabra tenía que refundarse. Tenía que refundarse, tenía que volver la lengua alemana, tenía que, mucho más la lengua poética, tenía que expurgarse, digamos, de alguna manera del contexto de los crímenes que se habían cometido. Y referirse a esa palabra intraducible, digamos, de Hölderlin, viene a hablar justamente, viene a decir que es imposible, digamos, sin una conmoción profunda, hablar en este presente de aquel pasado, ¿no? De aquel pasado supuestamente dorado. Yo, por supuesto, podría decirte mucho más de esto y quizá quede tiempo, unas preguntas para analizarlo con mayor cuidado. Podemos pasar a la siguiente página, Gabriel. Sí. Bueno. Todo lo que estoy comentando tiene que ver con una forma de tratar de fundamentar esta hermenéutica en el sentido de la hermenéutica total, si podemos calificar así, a la que propone Harold Bloom, particularmente en la construcción del canon occidental, entendiendo por esta hermenéutica una que contemple los aspectos de cara a la interpretación de los tratos de significado del poema, los aspectos históricos, biográficos, el lugar de histórico-literarios, así como el lugar del poema en la obra, y por supuesto cada uno de los aspectos internos, digamos, de la escritura del poema, sus resemantizaciones, los pretextos, los intertextos, y todo esto, digamos, de cara a lograr la mejor aproximación posible a su contexto de sentido, junto con esto que, vuelvo a Bonnefoy, es tratar de alcanzar el estado cantante del poema, en el sentido de su música interna, su música propia, singular y única. Esto tiene que ver con la cuestión, digamos, del extrañamiento, ¿no? De lo extraño que le resulta a un lector, a un traductor, internarse en los poemas de Celan en el texto original. Esto es una operación que requiere mucho tiempo y que esta lectura que hago tiene, digamos, si me remito, digamos, a las fuentes autores, además de Bloom, digamos, hartas coincidencias, digamos, con la propuesta de Arnaud Pons, que de hecho acaba de hacer un trabajo monumental, digamos, de traducción al catalán de la obra de Celan, instalando, digamos, otro contexto de lectura, una visión crítica que acompaña a la de Bolac, traducida al castellano, que nos da a los lectores, nos da un horizonte mucho más amplio, ¿no?, para esto. Y también esta postura, así como acuerda en muchos aspectos, prácticamente en todos, con la postura de Arnaud Pons y en muchos con Jean Bolac, está en considerable disidencia con la postura de Gadamer y con la postura de Festiner, particularmente en su análisis, digamos, de Celan en su libro Poeta sobreviviente judío, que fue editado por varios editoriales, entre ellos Metales Pesados, Santiago de Chile. Me refiero a que Gadamer plantea, digamos, la imposibilidad de buscar otro sentido en el poema que él, de su propio texto, de las propias palabras, que no puede intentarse, digamos, una hermenéutica contextual. Bueno, a eso responde mucho mejor que yo, en Sentido contra Sentido, de Jean Bolac, en sus entrevistas realizadas por Arnaud Pons y Patrick Lloret, en la edición de Barcelona de 2005 de Arena Libros, que recomiendo leer fuertemente.
Bueno, podemos continuar con la próxima página, por favor, Gabriel. Bueno, aquí comento algunos de los problemas que había citado al comienzo, problemas traductivos, a los cuales hay que remitirse al original en alemán. Por ejemplo, en la utilización, la presencia del verbo überreden, que Celan separa en dos, über y reden. Esto quiere decir este über al principio separado tiene que ver con la polisemia, digamos, de una preposición que tanto puede remitir a cruzar, como en überqueren, übersetzen, ¿no? A trasponer límites, ¿no? Límites del tiempo, digamos, de la historia, del presente a ese pasado del cual provendría este improbable profeta, ¿no? Al cual remite en estos versos inolvidables, ¿no? Si viniera un hombre, ¿no? Bien. La imposibilidad remite a imposibilidad de cruzar ese límite, ¿no? De cruzar ese límite en el tiempo, de pasar, digamos, de la locura a la lucidez y validar esto que es el balbuceo, o sea, el más profundo fondo presilábico de lo poético, tal como expresa el lalen lalen, la lalia, digamos, el balbuceo, ¿no? En esas palabras casi finales de Hölderlin. Eso es lo que se reivindica, ¿no? La racionalidad y la normatividad, o el proyecto del Grupo 47, que era salvar la lengua alemana desde la tradición, desde muy anclada en lo religioso, protestante o católico, ¿no? Sino que el proyecto y el programa de Celan van a lugares muy diferentes. Por eso, esto, que lo hace absolutamente singular y único, este trabajo sobre el linaje de las palabras, esta forma, digamos, de desmontar la maquinaria, digamos, de la gramática y la sintaxis de la lengua alemana. Vemos nuevamente el verso que comentaba hace un rato, las distintas versiones de algunos traductores que dan cuenta del desconcierto que reina, ¿no? Entre los diferentes traductores. Por ejemplo, dice que Reina Palazón traduce uno de los versos, el que se refiere a las torres, que estaba mencionando recién, como flotantes torres de Hölderlin, de gaviotas revoloteadas. Y pone un genitivo que no está presente porque no aparece la S, ¿no? Además, no tendría mucha justificación hablar de las torres de Hölderlin, porque la torre del Neckar, donde Hölderlin residió hasta su muerte, era una, ¿no? Aquí son las torres, y no hay un genitivo, sino que serían las torres Hölderlin, ¿no? Eso no hay razón para alterarlo. Y sobre eso vuelve en el capítulo final del libro que mencionaba de entrevistas, a Jean Bollack, vuelve Arnaud Pons y el mismo Jean Bollack con mucha claridad, ¿no? Es una lectura a revisitar. Que no hay justificación alguna, digamos, para sacar, digamos, un verso de contexto sin hacer una lectura crítica previa, hacer todo ese trabajo de remontarse a los intertextos, a los pretextos, al lugar del poema en la obra, al lugar del poemario dentro de la obra total, y al programa de Celan, ¿no? A su programa sobre la lengua alemana, sobre la transformación de la lengua alemana, ¿no? Así que un traductor, a mi criterio, tiene que ser mucho más respetuoso a la hora de publicar estas versiones. Arnaud Pons, pueden ver que traduce correctamente Torres Hölderlin, nadando, asediadas por gaviotas fusilistas. Las torres asediadas por gaviotas, si bien es casi muy difícil traducir, mueven un schritt y en minúscula, pero gaviotas revoloteadas en castellano, a mi oído al menos no suena muy consistente, tampoco agradable como imagen, ¿no? Bien,
Pasamos a la siguiente página, Gabriel, por favor. Bueno, de hecho, tal como nunca está de más volver a insistir sobre todo el peso que tiene simplemente en el título del poema el topónimo y la condición de tiempo, ¿no? Tübingen-Jena. Tübingen por Tubinga, Suabia, el dialecto suavo, el dialecto de Hölderlin, el de la pequeña patria de Heidegger, los dos, digamos, Hölderlin y Heidegger, digamos, en conjunto, conformando, digamos, para ese momento de Alemania un intento, digamos, de fundamentar en esa poética una reivindicación nacionalista, y por otro lado la mención al mes de enero, que tiene que ver con ese 20 de enero del año 42, con la solución final, que tiene que ver también con el Lenz de Gerhard Büchner y con el Wojciech, una gran obra de teatro de Gerhard Büchner. Y esto último, a su vez, tiene que ver con el grave problema, digamos, de la crisis religiosa que experimenta en su propio ser Celan y que se transpone a través del personaje de las referencias que hace a Lenz de Büchner en el Meridiano, en particular al Wojciech. Tiene que ver con la esquizofrenia, con sus propios problemas psicológicos, con sus propios gravísimos problemas para integrarse socialmente, para establecer relaciones personales. Recordemos qué difíciles fueron sus relaciones con los escritores del Grupo 47. Günter Grass lo llamaba el amigo difícil. Con su propia esposa tuvo problemas muy serios y los dos, y los dos últimos años de su vida los vivió solo en París, cerca del puente desde el cual luego se arrojaría. Los desencuentros con Melisage, la ruptura con Ingeborg Bachmann, que se da justamente muy cerca de la fecha en la cual se produce ese encuentro con Melisage. O sea, hay muchas circunstancias personales que lo identifican con el Lenz, este gran poeta romántico alemán, cuya muerte tan tempranamente se da, también con Wojciech y la idea, digamos, de la animalidad, ¿no? El tema del cual no me puedo extender ahora, pero hay estudios muy densos, sumamente interesantes desde el punto de vista de la psiquiatría, en un análisis rico y histórico-literario, digamos, que se pueden acceder al respecto, ¿no? Y si paso así un poco rápidamente a las conclusiones, básicamente comentar, digamos, que entiendo que este trabajo de indagación sobre divinas voces, junto con otros trabajos previos y por supuesto con el trabajo de autores que me han precedido con mucha mayor profundidad, especialmente, digamos, la definición soy deudor, Jean Dola, Carnot Pons, Peter Sondy, el cual habría mucho que decir, abonan la idea de la necesidad de esa hermenéutica total para aproximarse a la lectura de la poética de Paul Celan en todos los aspectos complejos, ¿no? Es decir, tanto lingüísticos, intertextos, pretextos, resemantizaciones, uso de neologismos, formas dialectales, el yiddish, y el contexto, los contextos filológicos que también aborda Volac, y los contextos histórico-literarios que hacen a la génesis del poema. En este caso, como vemos en el primero de los poemas analizados, la relación compleja que establece el poema con la correspondencia entre Celan y Sachs, ¿no? Un montón de circunstancias personales posteriores a este encuentro, los cuales no me quiero extender ahora, como son el encuentro posterior en París, en junio de 1960, entre Celan y Sachs, que provoca que luego, a su regreso a Suecia, donde estaba exiliada, Melisage sufra una grave crisis nerviosa de la cual nunca ha sido recuperar, y Celan viaja a Estocolmo con la intención de reunirse con ella y no es recibido. Está una semana en Suecia, sin poder ser recibido, y que tiene que volver
Sin embargo, esa relación se va a recuperar difícilmente en cartas, ¿no? Aunque nunca van a volver a verse en persona. Ni siquiera Celan la va a visitar cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Cuando se anuncia el premio Nobel en noviembre del 66, ni en la entrega del premio, pretextando que tenía unos cursos adicionales que habían ofrecido en la Escuela Normal Superior y que no le permitían, digamos, viajar. Así que es un tema muy complejo, ¿no? Ese primer poema, digamos, esa difícil relación personal con Sachs, altibajos y toda esa cuestión central, ese nudo de vida y literatura que se propone del tema del perdón, ¿no? En el diálogo nunca resuelto entre ambos. Básicamente es eso lo que quería compartir con ustedes. Quizás suena un poco demasiado rápido, pero me pareció más interesante a partir de ahora poder escuchar sus preguntas o comentarios que la lectura en sí. Así que bueno, con esto cierro. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, en contrario. Muchas gracias, Ale. Me sumo a los agradecimientos, Alejandro. Sí, no sé si... Ahora, si quieren hacer preguntas, está abierto el orden. Vayan dejándolas directamente en el chat, así las podemos leer y así Alejandro puede responderles. Mientras, no sé, Gabriel, si puedo ¿Seguro? Sí. hacer una pregunta que bueno, como las preguntas simples suelen ser las más peligrosas, digo, en todo caso, me atrevo y si no, la dejamos para como una especie de apertura de reflexión. Mi pregunta es, Alejandro, desde tu trabajo de traductor, desde tu trabajo de lector, traductor, y mismo también cuando uno se posiciona como poeta, mi pregunta es, ¿en qué sentido se puede hablar de la poesía? Es decir, cuando instalamos una interpretación, hay una distancia entre la palabra poética y la palabra interpretativa, comentario, incluso distancia que aparece también, como vos señalabas, en la tarea de traducir, ¿no? Lo digo pensando en que a veces me pasa de que tanto querer acercarnos al poema, lo terminamos ocultando, lo terminamos tapando. Es decir, ¿cómo hablar del poema para que el poema no quede oculto, sino que aquello que decimos de él permita traslucirlo? Digo, ¿es posible esto? ¿Qué pensás vos? Sí, es una pregunta muy bien formulada y siempre lo esencial son las preguntas más que las precarias respuestas que tenemos en particular para esto. Para la solución o la respuesta que dio en su momento Bonnefoy a esto, en su última conferencia magistral, fue que el poema no tenía sentido, que había que remitirse a la música, por eso hice varias referencias a él, buscar su estado cantante. Es una opción extrema, puedo decir, por supuesto viene de un maestro, había que sopesarla mucho. Mi opinión personal es que hay dos aspectos, digamos, o dos partes en las cuales yo podría intentar responder eso. Una es que el lector actual tendría que poder leer a Celan en alemán. No digo solamente, pero sí, lo leerá en castellano, estamos hablando de nuestro medio hispanoparlante, pero tendría que poder leerlo en alemán. De otra manera es muy difícil, porque si uno considera la edición
completa, entre comillas, que no lo es, digamos, de Trota, por Reina Palazón. Yo di un ejemplo, y hay otras perlas aquí, digamos, de la forma en que traduce, por ejemplo, incluso cortando estrofas, que no están en el original. Si un lector que no conoce la lengua fuente, no conoce el alemán, y cree que Celan es lo que ha traducido Reina Palazón en castellano, creo que vamos por mal camino. Hay otras, muchas mejores traducciones, sí, para Nauponce hay otras. Hay traducciones bellísimas, la de José Ángel Valente, por ejemplo, pero incurre en el problema de que, ¿no? Se pone en primer lugar, sin darse cuenta probablemente, y construye unos poemas bellísimos, pero que no son el original de Celan, ¿no? Y después hay otros traductores que por tener un cuño demasiado heideggeriano hacen una lectura demasiado sellada de él, u otros por lo contrario, digamos, que limitan la interpretación de Celan al problema judío. Y cualquiera de esos recortes le quita, es como, digamos, mirar un hermoso paisaje a través de los de una cerradura, digamos, ¿no? Las tradiciones, digo, esto último puede sorprender, pero las tradiciones religiosas en el hebreo a Celan van mucho más allá del judaísmo, que además es un mosaico de un montón digamos, de corrientes, dentro de las cuales su familia era hasídica, ¿no? Y también la tradición cristiana, que conocía profundamente, o sea que diría, por otro lado, del poema en sí, completo con una postura personal. El único mérito que tiene es el resultado, digamos, de mis 20 y pico de años de traducir a conciencia. Uno del poema no puede estrictamente decir nada. Uno lo que hace es dialogar como traductor, dialogar con el poema e intentar comunicar su experiencia personal del poema a otros, ¿sí? Hasta dónde puedo ahondar en los estratos de significación del poema, ¿sí? Y muchas veces tiene que hacerlo con personas que por determinados motivos no conocen el original, ¿no? Entonces uno debe ser, por eso mismo, con ese cierre la idea, lo más riguroso posible a la hora de verter un texto en alemán, con todos esos problemas que estamos diciendo, problemas de interpretación y dialectales y demás, a la lengua castellana, ¿no? No sé si aclaro algo con eso. Sí, como vos decías, creo que el planteo de la cuestión por lo menos que es lo suficientemente amplio como para seguir sumando también diferentes posturas, ¿no? Me sigue preocupando a mí en el modo como hablamos de la poesía y sobre todo el problema de que los comentaristas, el lenguaje del comentarista y del crítico termine ocupando el lugar del poema o solapándolo. Eso me parece realmente un problema serio, ¿no? Pero bueno, es también mi aporte a esta reflexión y Sí, creo que queda abierta, Alejandro. sí, toda pregunta queda abierta, mucho más una pregunta de ese orden. Sí, lo que intentaba decir es esto, o sea, lo que es mi intención, puede no haber quedado clara, pero lo reitero en esta lectura, es que el primer lugar sea el de Celan, por eso este intento, en cierta medida desesperado, de retomar a Bloom en el sentido, digamos, de lo que podemos llamar una hermenéutica total, el término es mío, no de él, sino es una forma de tratar de conceptuar, digamos, la forma en la cual él aborda el canon o los autores del canon. Es decir, tratar de hacer un trabajo total de integración de todos los aspectos posibles, y que incluyen, por supuesto, la propia voz de Celan en sus cartas, su propia palabra en el meridiano, ¿no? Para acercarnos lo más posible a esa palabra, ¿no? Que ya nos queda, como analiza Bolaca al comienzo de Poesía contra Poesía, fijada en su presente histórico y cómo llegamos, cómo recorremos ese camino, ¿no? Esos más de 50 años de su muerte, y más de 60 de La Rosa de Nadie, para entenderlo hoy, ¿no? En nuestro siglo XXI, en Argentina y en lengua castellana. Por supuesto que es una tarea, la tarea de físico, digamos, ¿no? Ir cargando la roca hasta que al final vuelve a resbalar por la pendiente y otra vez a comenzar. Perfecto.
Aquí tenemos un comentario y una pregunta. Un comentario de María Claudia Obsubo que dice, Clarice Lispector decía que la mejor crítica es la que entra en contacto con la obra del autor casi telepáticamente. Lo voy a dejar explicando de momento, a menos de que quieras añadir algo. Sí, por supuesto que sí. Me gusta mucho la metáfora del telepático. Yo apelé a la idea de la conmoción, que es lo que yo siento al leer particularmente a Celan, ¿no? Y esos textos, y mucho más específicamente la segunda parte, digamos, de Carmen Indiana, ¿no? Donde dice, si viniera un hombre con la barba de luz de los profetas, ¿no? Esa a mí no puedo expresarlo con palabras, cada uno siente lo que siente al verlo. Bueno, en fin, eso coincido absolutamente con esto, ¿no? Y a propósito de la pregunta de Jorge, esta y las que puedan venir, cito de memoria una parte de un poema, del comienzo de un poema de Wisława Szymborska, que dice, perdón por las grandes preguntas y las pequeñas respuestas, ¿no? Perfecto. Bueno. Con respecto a la pregunta, María Rosa Marisa Pronesti nos pregunta, estimado Alejandro, ¿Celan escribió en lengua francesa o es un error mío? No. Celan escribió, no, Celan fue traductor, bueno, la lengua francesa fue su lengua de pertenencia a partir de que se radicó en Francia en los años 50. Básicamente su lengua de siempre fue la lengua alemana y después no escribió en francés, salvo sí artículos en revistas y demás, digamos, pero no algunos artículos contados, pero en general no se expresó en francés y conocía perfectamente la lengua, la hablaba y enseñaba en la École Normale Supérieure hasta el fin de su vida, digamos, ¿no? Fue lector de alemán en la École Normale Supérieure, fue gran amigo de varios amigos, tal como puede entenderse en Celan con su distanciamiento y, por ejemplo, de Jean Bolac. Muchas cosas podían decirse, además, digo, de todo del poeta en lenguas que fue, ¿no? Todas las lenguas que abarcó con total fluidez y que tradujo, ¿no? Que citamos algunos, ¿no? Del ruso, del rumano, del inglés, no desconocía el castellano, en fin. Perfecto, incluso, bueno, como decís, Jean Bolac, lo mencionás en tu texto también, tenía como lengua de trabajo el alemán, y por eso... Jean Bolac, el tema es que lo que sí conviene destacar es que era alsaciano, ¿no? O sea, era bilingüe. Alsacia es una región del norte de Francia, digamos, que fue en otras épocas parte de Alemania, donde se habla un dialecto, digamos, que es intermedio entre ambas lenguas y donde la gente habla los dos idiomas, ¿no? Entonces, para efectos de traducción, Vitales es un lector nativo, digamos, ¿no? Sí, perfecto. Cuando digo nativo hago la salvedad de siempre, ¿no? Del alemán, también para toda lengua, pero el alemán en particular tiene un montón de formas dialectales, digamos, ¿no? Después hay una lengua estándar que es la que uno aprende cuando estudia en la Goethe, etcétera, ¿no? Perfecto, gracias por la aclaración. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para realizarle a Alejandro? Perdón, Gabriel. Sí, María Rosa tiene la mano levantada, la misma que María Rosa que escribió en el chat tiene la mano levantada. Sí, gracias. Fue por la pregunta. Ah, está. Bueno, quería preguntarle a Alejandro, y muchas gracias de antemano por este seminario que es muy interesante. A mí siempre me interesó Celan, así que agradezco mucho. Mi pregunta sobre el idioma y sobre la lengua francesa viene a raíz de que yo lo leí a Celan siempre en francés. Y porque de alguna manera, al ser psicoanalista y al haber vivido en Francia, lo asimilé a la tortura judía francesa durante la ocupación, pero evidentemente ha sido un gran error. Yo agradezco este esclarecimiento. Ahora, mi pregunta en relación a la poesía. Es evidente que las lenguas tienen una tendencia, un elán, una especie de espíritu que no tiene nada que ver con una ideología, pero sí tienen que ver con vivencias, prácticas, experiencias.
Y acá lo que surge y lo que yo escucho es la no experiencia, es la imposibilidad de tener una experiencia, lo que decía Benjamin, ¿no? Vamos camino a no poder tener experiencias. Y lo decía en la época en que Celan escribía sus poemas, creo. Y me da la impresión de que él quería expresarse en alemán, obviamente porque su quiebre, su falla, su vacío venía de esa lengua. Se tocaba con el origen de esa lengua. Entonces, creo que es coherente, muy coherente, y que esto le da una relevancia al personaje y a la persona que nada tiene que ver con la patología. Yo soy psicoanalista y comprendo perfectamente la cuestión de la conmoción, de lo indecible, que usted pone en relevancia en relación a la poesía de Celan. Pero yo lo veo más coherente que... Yo no lo intervendría con el tema de la patología. Y ahora la pregunta es, ¿cuál sería el verbo? ¿Oír? ¿Escuchar? ¿Leer? ¿Entender un poema? ¿Cuál puede ser el verbo? Intento responder, por lo menos comentar la primera parte, porque es sumamente rica nuestra observación. Yo no creo haber usado la palabra patología, a lo mejor no me di cuenta. Sí hice referencia a que hay algunas revistas de psiquiatría que hacen análisis muy ricos del lugar del Lenz, digamos, del análisis de la obra Lenz, que sirven en todo caso para entender o para tratar de interpretar por qué, y de Wojciech, de Wiesner, por qué Celan los toma, y en particularmente en el Meridiano. Yo lo que sí mencioné son las difíciles relaciones interpersonales de Celan. Problemas tuvo de todo tipo, digamos, ¿no? De relaciones personales, de ese encuentro. Los tuvo uno que cita y que es muy importante con Adorno, ¿no? Cuando se iban a reunir en Suiza, justamente en la ciudad donde vivió tanto tiempo Nietzsche, ¿no? En Sils María, en Gardino. En los desencuentros son lo más habitual, la soledad, pero no quiero que se entienda, porque no comparto esa posición, de que eso se interprete de la psiquiatría para entender a Celan como un paciente, como hacen algunos con él y con otros autores o artistas, digamos. No lo entiendo, no lo acepto, porque mi posición en todo caso respecto a eso no saca nada de Artaud concretamente, ¿no? De la crítica a la institución, no a la psiquiatría, pero sí a la institución psiquiátrica u otras instituciones totales o totalizadoras, digamos, ¿no? No creo, ni tampoco creo, digamos, en que se pueda situar la locura, digamos, en relación con la creación del arte, digamos, en términos de discriminar, todo lo contrario, digamos. La locura ha sido ese estado, o un estado cercano a entrar a lo real, en mayúscula, es la característica de muchos de los más grandes autores y artistas de toda la historia. Nuestra Alejandra Pizarnik, entre otras, Karen Caso, Jacobo Fischer, y podemos citar innumerables casos. La locura no tiene nada que ver con discriminar o poner en un lugar aparte, ¿no? Eso por una parte. La segunda parte de la pregunta era, las palabras eran, si se puede aplicar un poema, Sí, leer, escuchar o... claro, yo decía, ¿cuál sería el verbo para relacionarse con un poema? Sí, eran O tres. para escuchar, oír, entender, comprender, No. vivir. ¿Cuál sería Escuchar en primer lugar, digamos. La idea de escucha es absolutamente central en un poema, y a mí me preocupa mucho que creo que no se entiende eso en general en este mundo cibernético, ¿no? Se cree sí, en las redes sociales, en otros lugares, que se puede leer un poema en 2 minutos, en 5. No, eso, escuchar, lo escucha en primer lugar, lo escucha en el sentido de ese árbol en el oído de Rilke, en el sentido de Bonnefoy, el estado cantante, en cualquier sentido profundo en que se quiera tomar la escucha. Después, interpretación y no comprensión. Interpretación, ¿no? O sea, donde tenemos un alcance limitado
lo que nos permite nuestro presente y nuestra lengua y nuestro propio contexto cultural para, aunque no me gusta mucho la palabra, apropiarnos en la medida que podemos, digamos, de alguna forma de interpretar a Celan. Estando él siempre en primer lugar. Lo de entender, seguro que no. Estoy absolutamente con Bonnefoy y con muchos otros, en que el poema no se entiende, digamos. No es lo que uno nunca jamás puede entender un poema, porque el poema está en lo que se dijo antes, en los pretextos, en las entrelíneas, en una pausa, en los neologismos, en la falta de una S, en eso tan mínimo, en todo el brainstorming, ¿no? Que tantos traductores afamados y premiados han tomado como un genitivo impunemente. Ahí se juega realmente nuestra interpretación del texto. El lector tiene que ser absolutamente riguroso y es un lector de poesía, digamos. No sé si respondo. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si puedo decirle algo o preguntarle algo más. Sí, tenemos tiempo todavía. Sí, yo me quedé pensando en la cuestión de la mejor crítica es la telepática, de la integrante también de este seminario, y yo pensaba, más que telepática, tal vez empática, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo ponerse en el lugar del poeta cuando está escribiendo, cuando está poetizando? ¿Y qué lugar sería ese, no? Sí, ¿puedo responder? No, desde luego que no ponerse en el lugar del poeta, esto es absolutamente imposible, sería un ejercicio de soberbia absolutamente indefendible, ¿no? Ponerse en el lugar, y mucho menos en el lugar de Celan. Uno como traductor trata de alcanzar, ¿no? A través de toda esa, como lector en general, debería ser el lector de poesía, la mejor aproximación a ese escenario complejo que aborda, digamos, dimensiones filológicas, históricas, lingüísticas, personales, ¿no? A componer, ¿no? Una constelación de sentido que le sirva a uno y que pueda comunicar y compartir con otros, ¿no? Y eso es todo lo que podemos lograr. En Celan, como en otros grandes poetas, pero aquí en Celan especialmente se da esto, digamos, ¿no? Sí, más empático que telepático en ese sentido que usted dice, sí. Lograr la empatía con Celan, por supuesto. Incluso hay hechos muy notables, no quiero extenderme, solo un comentario. Y hablamos de Celan Isaacs, yo no lo incluí aquí en el comentario, pero Mary Isaacs muere el mismo día que comienzan los funerales de Celan, que se encontrado 3 días después de su muerte a los arrasados en el Sena, ¿no? Hay muchas cosas que pensar acerca de esto. Cómo se da el cierre de una relación personal. Perdón, el mismo día que no le escuché bien. De los funerales de Celan. ¿Cómo? Cuando comienzan los funerales de Celan, que se encontraron 3 días después de arrojarse en el Sena, muere Nelly Sachs, su gran amiga. ¿Muere? Nelly Sachs. Ah, sí. Ahora entiendo. Sí, gracias. Sí, claro. Sí, muy interesante y además bueno, no sé, yo lo que quisiera es decirle que le agradezco mucho porque a mí Celan siempre me ha conmovido y no por el holocausto ni por su muerte terrible, sino por su escritura, sus palabras, ¿no? Así que le agradezco muchísimo. No, yo lo decía por percepción, ¿no? Bueno, gracias María Rosa por los comentarios y las preguntas. Ahora Adriana Agüero pregunta, ¿la resemantización solo se da de una lengua a otra dentro del discurso de una misma lengua? ¿No se da ese efecto? No, la resemantización se da digamos, se puede dar dentro de una misma, bueno, sí, se da en otras lenguas, digamos, ¿no? La resemantización, estoy pensando, digamos, casos, ¿no? Aquí se da en la lengua, en realidad aquí se da en diferentes lenguas porque se da entre una lengua y dialectos, por ejemplo, en el caso de Celan, ¿no? Cuando hablamos del dialecto suavo, se da, digamos, en una medida aparentemente menor cuando, digamos,
determinados poetas utilizan, digamos, intercalan, digamos, citas en otros idiomas, transponen o traducen. Será en la distinta forma de darle sentido a una palabra, ¿no? Por parte de un poeta, en los diferentes matices, sentidos, la polifonía de la palabra. Hay muchas formas de romantización que no son evidentes y que se dan. Lo que hace distinto a Celan es que eso, en el caso de Celan, por el lugar personal que para él tenía la lengua alemana, la lengua materna, su lengua, digamos, de infancia, es que eso es su programa estético, está centrado y anclado, digamos, en ese proyecto de transformación del lenguaje, digamos, de la lengua alemana, para rescatarla, digamos, de toda esta tragedia y el desastre, digamos, de los campos de Raucho, como ya sabemos, y bueno, se ha escrito abundantemente sobre eso, ¿no? Perfecto. Aprovecho, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Para hacer por lo menos oralmente, si no. María, Gabriel María tiene una pregunta. María, ¿tenés una pregunta? No se oye María bien. Tenés silenciado el micrófono. Tenés que activar el micrófono. Sí. Sigue silenciado, María, Está disculpa. silenciado el micrófono, Manuel. Tenés que activar el micrófono. Sino que la haga por escrito, Gabriel. Sino que queda esa posibilidad que hagas por escrito la pregunta y yo la pronuncio. Escribilo porque no salió, no sé, tenés que activar el micrófono. Es muy larga. Ahí se te escucha, disculpa. Bueno, Alejandro, te felicito por la exposición. Lo hice muy bien, me parece a mí, estoy de acuerdo con la narradora, ¿no? Cuando dijiste que tienes que, primero que nada, poner el oído a la escucha de oído, ¿no? No para entenderlo, sino para hacerlo sí, tomarlo sí. Ahora, yo quisiera saber, como el castellano y el alemán son lenguas muy diferentes, ¿cómo, cómo vas puesto el oído en el canto del poema, ¿no? ¿Cómo te los has arreglado con eso? Y ¿cómo has encontrado la palabra justa y la esencia de esa palabra para adecuarla, ¿no? O a los y la pregunta sería si de una traducción o de esa traducción surge otro poema o es el mismo poema. Perdón, como no se escuchó demasiado bien el audio, voy a repetir la pregunta, ¿sí? Si esta traducción es el mismo poema o el poema de Celan traducido. Perdón, si es otro poema que nace o es el poema de Celan traducido. Sí, la primera parte, sí, gracias. Gabriel, y gracias María por la pregunta. Sí, la primera parte de la pregunta era sobre cómo, como traductor, de qué manera yo resuelvo el problema de tomar el estado cantante del poema o el poema como canto. Bueno, eso es a través de, en mi caso, cada traductor tiene una estrategia personal. Yo leo los poemas para mí, necesito un libro para mí, tienen su música en el alemán y tal como, digamos, como yo lo leo para mí, esa música después la traslado, digamos, a
la versión castellana, la traducción. Hay reglas generales, una de las cuales es que en general los versos, cada verso en alemán admite una versión al castellano con por lo menos dos sílabas más. Hay que hacer reordenamientos porque las frases en alemán suelen ser largas, con el verbo al final. En CELAN hay alteraciones también de la sintaxis que hay que tratar de verter. Ahí en este caso hay decisión del traductor, que son decisiones personales, como vimos en los ejemplos aquí. Hay traductores que vierten sin ningún pudor Hölderlin Turner por Torres de Hölderlin, ¿no? Y eso no es un tema de no reconocer un genitivo solamente, sino es un problema de no haber entrado a la escucha del poema. Esto, más que decirlo yo, ya está señalado por Bolak y otros, ¿no? En el caso de las traducciones de Reina Palazón, en este caso. Son varias las cuestiones. Yo lo que sí intento, más allá de todo eso, es que CELAN tenga, como tiene de hecho siempre, el primer lugar, ¿no? Y que mi lugar como traductor o al verter el poema sea un segundo plano, un humilde segundo plano. Y en cuanto a la obra traducida, el poema traducido sí es una obra de creación, tal como lo entiendo. Es otro poema que tiene la particularidad de estar ligado al poema de origen, que forma de alguna manera una unidad con ese poema de origen, pero es una obra, es un poema en sí mismo. Y por eso tantos lectores, digamos, acceden a CELAN en castellano o en su idioma, obviamente incluso sin leerlo, sin conocer el alemán. Leen como poemas, cabales en castellano o en otro idioma. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, buena respuesta también. Ahora Frida te pregunta particularmente. Víctor Kempler, en su libro LTI, La lengua del Tercer Reich, apunta a la destrucción de la lengua alemana operada por el nazismo. Es importante recordar que CELAN también se ataca a esa lengua alemana apropiada y desnaturalizada por los nazis. Es más bien un comentario antes que una pregunta, ¿sí? Bueno, si puedo, yo lo que diría no es que en el caso de CELAN ataque a la lengua alemana, al contrario, el trabajo de CELAN es, desde un lugar muy distinto al del Grupo 47, tratar de salvar la lengua alemana con todas estas operaciones, digamos, de resemantización, entre otras cosas, y todo ese trabajo arduo de reformular toda la estructura poética de la lengua alemana. Después hay cosas que hay otra parte del trabajo, digamos, que debería corresponder a otros, particularmente a sus colegas del grupo 47, es decir, los poetas alemanes no judíos, que es que se lo propusieron como parte del programa, que era justamente rescatarla, digamos, de un lugar de casi desaparición. Por eso se crea el Instituto Goethe, digamos, en la segunda posguerra, digamos, ¿no? Y por eso las diferencias de lugar existencial, de punto de partida insalvables entre CELAN por un lado y muchos de sus colegas del grupo 47. Si bien es cierto que hay que admitir que varios de ellos, digamos, lo dialogaron con él y tuvieron una relación muy, en lo posible, muy cercana. Enzensberger, por ejemplo, Graff lo aceptó, aunque tuvieran diferencias, y así podemos seguir. Pero es eso, yo no hablaría no, en ningún caso de que CELAN intente un ataque de lengua alemana, todo lo contrario. CELAN intenta salvar la lengua alemana desde su propio lugar de poeta judío, romano, judío de lengua alemana, e intenta salvarla en un sentido que podría comparar, aunque parezca, digamos, no sea evidente en este momento, por el tema de salvar las palabras, de salvar esa cita que pongo del gran poeta catalán Salvador Espriu, ¿no? Que traduce en sobre discurso salvar vos las palabras, hemos sobrevivido para salvar las palabras, que lo escribe al final de esa noche franquista en España, esa noche de, que termina con la muerte de Franco, que había intentado un programa para hacer desaparecer toda la lengua de España, excepto la lengua castellana. Eso es un poco recordado hoy, excepto en Cataluña, por supuesto. Y en ese sentido digo que CELAN se propone salvar su lengua alemana, No sé, quiero pensar que con este último ejemplo aclare algo, ¿no? Salvar Sí, las palabras. sí, sí. Ahora, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Mandan saludos a la poeta Flavia Kaufmann, que vive en Canadá.
Muchísimas gracias, Flavia. Saludos. Y gracias por acompañarnos. Hola, hola. Hola, Flavia, ¿qué tal? Muy bien, estoy contenta de estar con vosotros. Muy interesante la ponencia y muy difícil el asunto. Voy añadir una cosa. Celan nació en Rumania, más o menos, a la frontera entre varios países de esa región, en un territorio que cambió de manos entre las dos guerras mundiales. Y, de hecho, él empezó a escribir poesía en rumano y publicó en Rumanía con éxito en su cuando empezó. Pero Rumanía no fue su país. Su país fue su familia y su lengua original, materna, digamos. Entonces, era normal que él se fue cuando todo terminó o cuando pudo huirse. Y, de aquí, yo pienso que él buscaba toda su vida escribir en su idioma propio, que fue más o menos el alemán. Mismo a París, él era muy conocido como poeta alemán. Ella, si yo me permito una observación propia, creo que él nunca tuvo su territorio en este mundo. Y no fue contento, no fue entendido o no entendía que era entendido. En ese contexto me parece normal lo que pasó con él. Lo siento. Muchas gracias por tu aporte. Me dedicaba, como siempre, Flavia, a hacer un comentario. Eso sí, Celan estuvo 2 años en Rumania, 47-48, trabajó en revistas literarias, fue amigo de varios poetas y editores rumanos, Petre Solomon, entre otros, y escribió obviamente en rumano y están los poemas rumanos editados por Trota para nosotros en castellano. Creo que sí, fuera de eso su lengua poética fue el alemán, digamos, ¿no? Sí, sí. Su lengua de expresión. Yo parlo de mi propia experiencia. Soy rumana, radicada en Canadá, escribiendo en muchos idiomas. Y, volviendo a mis raíces todo el tiempo. Entonces, eso yo creo que sus raíces estaban en el idioma alemán.
rescato sobre todo lo de la patria de la lengua, digamos, de las lenguas, ¿no? Que las lenguas se habitan de alguna manera, ¿no? Para él el rumano, el alemán, el ruso también eran lenguas Sí, sí. son quizás las tres lenguas, digamos, que más habitó, que se utilizaron en términos berlinianos, digamos, ¿no? Lenguas fundamentales. Sí, no, el comentario varía para mucho, porque también nos habla de lo que fue el mapa de la Europa Central, ¿no? Al fin de la Primera Guerra Mundial. Celan nace en 1920, el corrimiento de fronteras, él nace en una ciudad, en Chernobyl, que era Rumania en ese momento y luego ahora es Ucrania, es decir, el desplazamiento de comunidades enteras, bueno, todo lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Fueron tiempos muy difíciles. Su familia sufrió enormemente. Y por una sensibilidad como la suya, de un poeta de ese valor, de ese gran valor, la vida fue como fue. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Yo quería decir algo, ¿puedo? Muy breve. Sí, 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 sin problema. Yo, cuando hablaba del elán de la lengua, o de la tendencia, o del espíritu de la lengua, pensaba en que el espíritu de la lengua alemana es un poco la pregunta por el ser, esa cuestión del genitivo, ¿no? Y que esto también marca la manera de poetizar, ¿no? Desde qué lugar se lo hace. No hablo de estereotipos, sino de cierta preeminencia en una lengua acerca de la pregunta. ¿Por qué se pregunta en esa lengua? ¿Cuál es la pregunta en cada lengua? ¿No? Que es algo interesante, ¿no? Sobre todo para la tarea de traducir que yo hago, pero en ensayo. Así que bueno, les agradezco mucho. Gracias por este espacio. Muy bien. María Rosa también quería saber cómo se llama el libro que publicaste sobre Paul Celan y por qué editorial se puede conseguir. No, yo libros sobre Paul Celan no he editado, lo que tengo son artículos, diversos artículos que luego puedo compartir, digamos, de alguna manera a través puedo enviar un archivo, ¿no? Pongo a la página del Centro de Hermenéutica, con una pequeña compilación de los artículos que he publicado en distintas revistas. Como libro integral no tengo, sí tengo artículos publicados. Bueno, yo ahora voy dejando igualmente, si me permitís, un par de links a tus artículos, si les parece, acá en la caja del chat. Mientras formulo una pregunta, me animo a seguir la línea de exposición hasta ahora, y las preguntas que fueron haciendo los demás amigos y amigas del seminario, y te pregunto ahora si en realidad, esta revaloración que notás del alemán por parte de Celan, y esta categoría que vos decidís utilizar del subhumano, tiene algo que ver o puede estar ligada de alguna manera con un fragmento de George Steiner que menciona justamente que hace falta una revalorización de la lengua alemana, que perdió el contacto con Dios, que perdió la capacidad de hablar de y a Dios, y que además se convirtió efectivamente luego de la Shoah en la lengua de la muerte. Quería saber qué opinión tenés al respecto, más allá de lo que mencionás de por sí en el trabajo que presentaste, Alejandro. Sí, comparto, tiene que ver con esa referencia, comparto esa idea plenamente. Dije más que la comparto yo personalmente, fue el proyecto gran parte del proyecto del Grupo 47, ¿no? Que tomó clara conciencia de eso.
y de la necesidad, digamos, de reivindicar a la lengua alemana de cara al mundo, al resto del mundo, frente a esos crímenes, digamos, ¿no? A salvar la lengua. Por eso, aunque la forma sea diferente, el fondo es igual, ¿no? Es comparable, perdón, cuando hablamos, digamos, del tema de las lenguas en España, de Cataluña en particular, porque el franquismo en España ejecutó la represión de las lenguas, incluso no solo con castigo de cárcel, sino con pena de muerte también. Uno por expresarse en lengua vasca o en catalán en España era denunciado, encarcelado, eventualmente fusilado. Así que hay puntos de comparación, aunque obviamente lo del Holocausto es quizá uno de los temas, junto con los bombardeos atómicos, de los motivos más emblemáticos del horror contemporáneo, ¿no? Junto con los bombardeos aliados también, ¿no? Por eso citaba a Bernhard, ¿no? No nos olvidemos de lo que fueron los bombardeos de la RAF, digamos, sobre Alemania en particular, sobre Austria en 1945. Todos esos son temas que abordan el horror y que tenemos que tratar de sopesar, ¿no? Cada uno, para entender un poco mejor a Celan, pero sí, exactamente concuerdo con esa cita, ¿no? De ese momento a otra, ¿no? Nos ha transcurrido bastante agua bajo el puente. Muchas gracias, muy útil. Bueno, si muy alguien bien. más tiene alguna pregunta, sería la última en todo caso de la jornada. Jorge, Bueno, perdón, ¿qué ibas a decir? No, aprovechaba al principio dar lugar a ver si hay otra pregunta, y si no ya también ir cerrando este encuentro. Quería agradecer en realidad la presencia de todos ustedes en este seminario, invitarlos a que se vuelvan asiduos, concurrentes también en las actividades que realizamos, si bien son variadas, y agradecerle, bueno, la presencia a Flavia, y en algún momento podemos pensar y organizar con Alejandro que puedas exponer también en este seminario, tal vez el año que viene. Y la presencia de Jesús Moreno también, que ha participado y que también concurre a muchos de estos encuentros, de Adriana, que preguntó por allí también, y de Claudia Utsubo también, que es poeta y literata también, y traductora, con lo cual, bueno, en el público que hemos tenido hoy dentro de la conversación, sería interesante que en algún momento podamos cada uno tener su espacio también para exponer, así que bueno, veremos cómo armamos la agenda del año que viene para poder incluirlos y poder seguir adelante el diálogo con la participación de cada uno de ustedes también. Así que muchas gracias, y siempre el seminario está abierto para la participación de todos. Soy yo el que agradece la presencia de ustedes, las preguntas, el acompañamiento de todos ustedes, Gabriel y Jorge como coordinadores, presentadores, cada uno de los amigos que han venido, Flavia, George, bueno, y especialmente, digamos, a Rosa María y a nuestra hija Luz, que nos está escuchando, pero a todos, especialmente a Maximiliano, a todos ustedes por acompañar, por sus preguntas, por sus silencios, por lo que puedo haberle dejado esto, realmente me hace muy feliz y se los agradezco. Poder haber compartido la palabra de Celan de alguna manera, hasta donde es posible, con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Alejandro, Jorge, Gabriel. Bueno, si les parece, la verdad compartimos una tarde hermosa de poesía. Jorge, cuando quiera cerramos. Bueno, nuevamente si hay alguien que quería decir algo más, y si no, bueno, quedamos ya con la expectativa para el próximo encuentro, que lo realizaremos en el mes de octubre. Así que creo que muchísimos temas han quedado abiertos hoy, y eso es bueno, para seguirlos pensando y seguir conversándolos. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.